Listo, chicos. Entonces, el día de hoy nos corresponde trabajar el tema de oración compuesta. A ver, ¿por qué se llama oración compuesta? Ya sabemos que oración es todo aquello que tiene sentido completo y tiene independencia sintáctica. Pero ¿por qué le llamamos oración compuesta? Porque en este caso, en la oración vamos a encontrar dos verbos, ¿ya? Se va a llamar oración compuesta porque vamos a encontrar dos verbos y no solo dos verbos, puede haber dos o más verbos, tres, cuatro o cinco, pero dos verbos como mínimo, ¿ok? También recuerda que el número de verbos es igual al número de proposiciones. Entonces, en una oración, si yo tengo dos verbos, puedo decir que tengo dos proposiciones. Si tengo cinco verbos, tengo cinco proposiciones. Igual número de verbos, igual número de proposiciones. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cómo puedo definir la oración compuesta? Es aquella unidad de sentido completo que tiene dos o más verbos o dos o más proposiciones. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Nadie? ¿Todo está bien, no, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces, oración compuesta porque tiene dos o más verbos, igual a decir dos o más proposiciones. Entonces, vamos a empezar entonces. La oración compuesta se divide en dos. Oración compuesta coordinada y tenemos la oración compuesta subordinada. ¿Ya? Oración compuesta coordinada y oración compuesta subordinada. La oración compuesta coordinada, la voy a dividir en dos. Se va a dividir en oración compuesta coordinada conjuntiva, ¿ya? Tenemos oración, esto lo vamos a dividir acá, mira. La oración compuesta coordinada la vamos a dividir en dos. Tenemos la oración compuesta coordinada conjuntiva, y también tenemos la oración compuesta coordinada yuxtapuesta, ¿ya? La oración compuesta coordinada se divide en dos, conjuntiva y yuxtapuesta. ¿Por qué se llama conjuntiva? Porque en este caso el nexo que voy a utilizar para unir a las proposiciones van a ser conjunciones. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas conjunciones? Acá tenemos las conjunciones copulativas, tenemos las disyuntivas, tenemos las adversativas, tenemos las distributivas y tenemos las explicativas. ¿Listo? Copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva y explicativa. Entonces acá tenemos que recordar las conjunciones copulativas y en Ike, las que señalaban una afirmación, una negación, las disyuntivas, las adversativas. Hola chicos, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Perfecto, Sí. perfecto, bien. Continuamos entonces. Conjuntivas porque están unidas por conjunciones y nos recordamos de las copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Entonces, antes de esto yo tengo que fijarme bien
en que tengo que unir enunciados, pero para eso tengo que fijarme que cada enunciado tenga su verbo. Si no hay un verbo, no se le puede considerar proposición. ¿Ok? Por lo tanto, ya no hablaríamos de una oración compuesta. Entonces, tengo que fijarme que ambos enunciados que estoy uniendo, cada quien tenga su verbito. ¿Ok, chicos? Y ahí recién podemos hablar de oración compuesta. Por ejemplo, digo, salimos a la puerta. Salimos a la puerta. En este caso, yo tengo el primer enunciado, salimos a la puerta. Segundo enunciado, lo saludamos. Cada uno tiene su verbo. Estos dos enunciados están siendo unidos por la conjunción y. Como el conector y es un conector copulativo, la oración compuesta va a tomar el nombre de su conjunción. Entonces, ¿cómo se llamará? Se va a llamar oración compuesta, coordinada, copulativa. Solo toma el nombre de su conector. En el siguiente caso, por ejemplo, dice, no quiere, mira, tiene su verbo. Puede hacerlo, tiene su verbo. Estos dos enunciados están unidos por el conector ni. Están unidos por el conector ni. Como ni es un conector adversativo, perdón, un conector copulativo, ¿cómo se llamará la oración compuesta? Se llamará oración compuesta coordinada igual copulativa, ¿no? Listo, solo entonces adquiere el nombre de su conector, ¿ya? En las disyuntivas, los conectores son o bien. Igual, me fijo, mira, sales, ahí está el primer enunciado, te quedas en casa, otro enunciado tiene su verbo. Estos dos enunciados se están uniendo por el conector o. Como el conector es disyuntivo, esta oración, ¿cómo se va a llamar? Se llamará oración compuesta coordinada disyuntiva. A ver, vamos a la siguiente, las adversativas. En este caso, los enunciados se unen a través de nexos adversativos. O sea, se unen por el pero, más, empero, sin embargo, no obstante, aunque si no. Se unen por esos. Entonces, yo digo acá, mi hermana está lista, pero trabaja. Mi hermana es lista, pero no trabaja. Entonces acá, yo digo, mi hermana es lista, tiene su verbito ahí. Es una proposición. No trabaja, igual tiene su verbito. Es otra proposición. Estos dos nexos se están uniendo a través estas dos oraciones se unen a través del nexo pero. Como el nexo es adversativo, la oración compuesta se va a llamar oración compuesta coordinada adversativa. Y ahí tenemos los distributivos. Los conectores son ya, ya, bien, bien, hora, hora, sea, sea. Igual tengo que fijarme que tenga verbos. Canta, baila, canta, baila. Ahí están los dos, ¿no? Uno canta, otro baila. Uno canta, otro baila. Y ahí tenemos los dos distributivos, pues. Uno y otro. Como estos dos verbos son distributivos, la oración compuesta, ¿cómo se llamará? Se llamará oración compuesta coordinada. Oración compuesta coordinada distributiva. Ese sería eso esto, ¿ya? Y por último tenemos los conectores explicativos. Esto es decir, igual, mira, tiene su enunciado. Tiene su enunciado. Le hizo un quiñe. Acá está. Primer enunciado. Le hizo un quite. Segundo enunciado. Se llevó al toro. ¿Por quiénes se está uniendo? Se está uniendo por el nexo esto es. Esto es un conector explicativo. Entonces la oración compuesta, ¿cómo se llamará?
oración compuesta, coordinada, explicativa, ¿ya? Listo, chicos. Y la yuxtapuesta, porque en este caso ya no utilizamos conjunciones. En este caso vamos a utilizar solo signos de puntuación. ¿Qué signos de puntuación? Utilizamos la coma, los dos puntos y el punto y coma. Ya coma, punto y coma y dos puntos. Mira, primer enunciado, llegué. Segundo enunciado, vi. Tercer enunciado, vencí. Tengo tres verbos. Estos tres verbos están unidos por comitas. Entonces, ¿cómo se llamará la oración compuesta? Oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Hasta acá, chicos, ¿todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Siempre. Sí, acá solo lo conocemos por su conector nada más, ¿no? ¿Dónde se presentan los problemas? Acá, en la subordinada, ¿ya? En la subordinada es donde se pueden presentar problemas. Entonces, mira, una proposición subordinada o una oración compuesta subordinada siempre va a estar al lado de una proposición principal. Siempre. ¿Ya? Entonces, mira, tienes que saber esto. Una proposición subordinada, esta proposición subordinada que está acá, mira, la proposición subordinada, la tengo que reconocer yo. La tengo que reconocerla. Si no reconoces la proposición subordinada, estás analizando por las puras. Entonces, mira, ¿cómo reconozco una proposición subordinada? Esta proposición subordinada está conformada siempre por un nexo subordinante. ¿Qué? ¿Ya? Nexo subordinante. Los nexos subordinantes, por excelencia, son los relativos. ¿Ya? Son los relativos. ¿Y cuáles son los nexos subordinativos? Nexos subordinantes. Nexos subordinantes. Entonces, nexo subordinante más verbo, ahí estamos hablando de una proposición subordinada. ¿Ya? Nexo subordinante más verbo igual a proposición subordinada. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es ubicar los verbos. En segundo lugar, ubicar los nexos subordinantes. ¿Y cuáles son los nexos subordinantes? En primer lugar, tenemos nosotros acá a los relativos. Los relativos. ¿Y cuáles son los relativos? ¿Qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde? No te olvides, ¿ah? Relativos entonces, ¿qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde? Y aparte de estos nexos relativos, también tenemos las conjunciones subordinantes. ¿Cuáles son las conjunciones subordinantes? Acá tenemos las de causa, las de finalidad, las de consecuencia, concesivas, condicionales, etc. Pero por ahora nos vamos a centrar solo en los relativos, ¿ya? ¿Qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde? Entonces, si en una oración yo veo ese qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde, y después veo un verbo, ahí hay una proposición subordinada. ¿Ya? Ahora, la subordinada se divide en tres. Tenemos la subordinada sustantiva, tenemos la subordinada adjetiva y tenemos la subordinada adverbial. Lo que yo te voy a indicar acá es cómo reconocer las subordinadas sustantivas. ¿Cómo las vamos a reconocer? Entonces, acá lo que me interesa es la posición que llega a adoptar la proposición subordinada. ¿Ok? Muy bien, mira. Para que la proposición subordinada sea sustantiva, ese nexo subordinante tiene que ir después del verbo. Después del verbo. ¿Ya? Para que sea subordinada sustantiva, esa proposición tiene que ir después del verbo. Punto número uno. Ahora, para que también sea sustantiva, esa proposición tiene que ir
después del artículo o después de la preposición. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Después del artículo o después de preposición. Y por último, para que sea subordinada sustantiva, ese nexo subordinante inicia la oración. Inicia un enunciado. Ya tiene que estar empezando la oración. Inicia un enunciado. En esos tres casos siempre es sustantiva. Pues fíjate acá, mira. Me disgusta que mientas siempre. En este caso, el nexo subordinante es que. Siempre hayamos verbos primeros. Acá el verbo es disgusta y acá el verbo es mientas. Tengo dos verbos descompuestos. De ahí voy a ubicar los nexos. Acá está el nexo, que. Nexo subordinante que más verbo mientras, ahí estamos formando una proposición subordinada. Ese que mientras sería la proposición subordinada. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que es sustantiva? Mira, porque está después del verbo disgusta. Ahí siempre va a ser sustantivo. Dice, Miguel Grau, el que murió en Angamos, era piurano. En este caso, a ver, subrayemos los verbos. Tengo el verbo murió. Tengo el verbo era. Ahora, mira, tengo dos verbos. Ahora tengo que buscar el nexo subordinante. ¿Cuál sería el nexo subordinante, chicos? Mira acá, el que. Ahí está el que. Ya tengo mi proposición subordinada. ¿Listo? ¿Cuál sería la proposición subordinada? Sería todo esto, ¿no? Que murió en Angamos. Ahora, mira, este que murió en Angamos está después de quién? Está después del artículo. Si está después del artículo, también es sustantiva. El perro de quien vive al lado me mordió. Igual acá, mira, tengo dos verbos. Vive y mordió. Pero el verbo principal es mordió y el verbo subordinado es vive. Acá tengo el nexo subordinante, ¿quién? Nexo subordinante más verbo. Ahí tenemos la proposición subordinada. ¿Listo? Ahora mira, esta proposición subordinada está después de quién? De la preposición de. Si va después de la preposición de, es sustantivo. Igual acá, mira. Carmen cree que Juan volverá. Acá la proposición subordinada es que Juan volverá. Y este que Juan volverá está después de quién? Del verbo cree. Si va después del verbo, es sustantivo. Igual, mira, no doy importancia a quien no me valora. Acá la proposición subordinada es quien no me valora. Como va después de una preposición, sería sustantiva, ¿no? Va después de la preposición, sería sustantiva. De ahí tenemos, el pueblo es masacrado por quien dice gobernar. Entonces acá la proposición subordinada sería quien dice gobernar. ¿Cómo sé que es sustantiva? Porque está después de la preposición por. Después dice, Juan está que muerde. Luis es quien tú sabes. Juan está que muerde. Entonces acá la proposición subordinada sería que muerde. ¿Ya? Está que muerde. Entonces acá, como está con el verbo copulativo, ahí la proposición subordinada siempre va a ser de atributo. Igual, mira, quien tú sabes va después del verbo es. También es subordinada sustantiva y funciona como atributo. Entonces, para encontrar la sustantiva, solo fíjate en estas tres, ¿ya? No más. Solo en esas tres. Ahora, profe, ¿cómo reconozco la adjetiva? La adjetiva se reconoce porque la proposición subordinada siempre va a ir después de un sustantivo. ¿Ya? Va después del sustantivo. Ahí siempre va a ser adjetivo. Por ejemplo, dice, el ciclista que estaba cansado, los ciclistas que estaban cansados abandonaron la carrera. Mira, en este caso la proposición subordinada es que estaban cansados.
Ahora mira, este que estaban cansados está después de quién? Está después del sustantivo ciclistas. Como está después del sustantivo, es adjetiva. Y si no tiene comas, se llama adjetiva especificativa. Si tiene comas, se llama explicativa. Si no tiene comas, se llama especificativa. Siguiente ejemplo dice, los ciclistas que estaban cansados. Mira, acá la única diferencia son las comas. Ahí se llamará explicativo. ¿Ya? Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Ninguna, profesor. Muy bien. Continuemos. Ahora tenemos las adverbiales. Las adverbiales solo se van a reconocer, chicos, por el tipo de conector. ¿Ya? Una adverbial se reconoce por el tipo de conector. Entonces, profesor, ¿qué tipo de conjunciones me presentan las adverbiales? ¿Ya? Se reconocen porque su nexo es una conjunción, su nexo es una conjunción subordinante. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de conjunciones subordinantes, me estoy refiriendo a las de lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, condición, concesiva, consecutiva, comparativa. Todas esas siempre forman subordinadas adverbiales. Y acá también puedo hacer las preguntas de circunstanciales. Recuerden que el adverbio funciona como circunstancial. Entonces, las proposiciones subordinadas también funcionan como circunstancial. Y responden a las mismas preguntas. ¿Cómo más el verbo? ¿Cuándo más el verbo? ¿Dónde más el verbo? ¿Para quién? ¿Para qué? Todo eso. Responden a las mismas preguntas. Mira, de lugar. Hemos estado hoy donde comimos el domingo. ¿Dónde hemos estado? Donde comimos el domingo. Responde a la pregunta del lugar, ¿te das cuenta? Adverbial del lugar. Iremos cuando nos llame. ¿Cuándo iremos? ¿Cuándo iremos cuando nos llame? Ahí es adverbial de tiempo. Modo. Responde a la pregunta ¿cómo? Muy bien. Si yo veo el cómo, debo presuponer que es de modo. Entonces hago la pregunta, ¿cómo subí al tren? Como pude. Ah, sí es adverbial de modo. No bebo porque me hace daño. Acá simplemente reconozco el conector. Como es un conector de causa, se llamará adverbial de causa. Cierra bien la puerta para que no entre frío. Acá el conector es para qué. Como el conector para qué es un conector de finalidad, se llamará oración compuesta subordinada adverbial de finalidad. Si haces lo que digo, te irá bien. Acá tengo el conector condicional. Como es condicional, de frente le pongo compuesta adverbial de condición. Aunque tenga fiebre, está mucho mejor. Aunque. Aunque tenga fiebre, estoy mucho mejor. Entonces, como el aunque es concesivo, se llamará adverbial concesiva. Consecutiva, tenemos el tan, que, tal, que, tanto que. También tenemos la comparativa, cuando tiene el conector tan y como, pero esas ya no, casi no son muy recurrentes. Hasta todas las que te nombraba antes, esas sí te podrían venir. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la parte práctica para poder distinguir, ¿ya? De qué tipo son los enunciados. Las copulativas son sencillas, ¿no? A ver acá, identifica el tipo de oración compuesta coordinada de las siguientes oraciones. La primera oración, chicos, dice, toda esta semana madrugó
Madrugo y me voy a pescar. ¿De qué tipo es? Coordinada. Solo ubica el conector. Copulativa. 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 Muy bien. Oración compuesta, coordinada, copulativa. En la 2, jamás me lo dijo él, sino que lo escuché yo. Adversativa. Muy bien. Coordinada adversativa. Perfecto. En la siguiente, tráigame la cuenta o me marcho sin pagar. Disyuntiva. Muy bien, disyuntivo. Ha trabajado mucho, pero no llegó a terminar. Adversativa. Muy bien, adversativa. Bien nos vamos o bien nos quedamos. Disyuntiva. 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 O nos vamos o nos quedamos. Desconozco cómo se llama ni lo he visto antes. Copulativa. Muy bien. No es copulativa. Allá por el ni, ¿no? Sí. Muy bien, copulativa. Tráigame la cuenta o me marcho sin pagar. Disyuntiva. Ha trabajado mucho, pero no llega a determinar, sería adversativa. Bien nos vamos, bien nos quedamos. Disyuntiva. 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 No. No. Acá, a ver. Aunque sí, Distributiva. no, repite. Distributiva. No. A ver. Creo que se repite con la primera. Se repite, ¿no? Sí, ¿no? Esta con esta. Se están repitiendo, ¿no? Estas dos. Sería disyuntiva, entonces. Se están repitiendo hasta acá. Ya vamos a pasar al ejercicio 2. Acá es donde quiero verlos, chicos. Acá me dice, identifica qué tipo de oración compuesta subordinada es. A ver, entonces, analízalo. En la número 1, ¿cuál sería la proposición subordinada? ¿Quién vino esta mañana? Claro. Analizo entonces, chicos. Mira, digo, verbos. Paso número 1, hayamos verbos. El verbo vino y tengo el verbo era. Hay dos verbos, es compuesta. De ahí Compuesta. identifico nexos subordinantes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? El quién. Ahora junto, nexo subordinante más verbo. Acá tenemos proposición subordinada. Nexo subordinante más verbo, proposición subordinada. Y este verbo que está solito es el verbo principal. A ver, en la 2, ¿cuál sería la proposición subordinada? Proposición. Que llueva esta tarde. Que llueva Muy esta bien. tarde. Perfecto, que llueva esta tarde. Ahora mira, en la 1 es proposición subordinada. ¿Qué sería? ¿Sustantiva, adjetiva o adverbial? Sustantiva de sujeto. Muy bien. Sustantiva, profe, porque está iniciando el enunciado. Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
¿Me escuchan, Sí, chicos? profesor. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, Lo que profesor. pasa es que la computadora ha muerto. Voy a hacer clases desde acá, ¿ya? Ya, visita que lo cargue la computadora, está muerto. Muy bien, a ver, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? A ver. Ya, chicos, ¿estamos cerrando mi pantalla? Sí, profesor. Ya, Sí. muy bien. Listo, estamos acá entonces. En la segunda oración me dice, temo que llueva esta tarde. ¿Cuál sería la proposición subordinada? Que llueva esta tarde. Que llueva esta tarde, muy bien. Ahora, ese que llueve esta tarde está después de quién? Está después Del del. verbo. Verbo. Muy bien. Si está después del verbo, ¿qué sería? Subordinada, Adverbial. sustantiva. Si va después del verbo, es No, sustantiva. no. Sí, sí. Sí, está bien. Y responde a la pregunta del objeto directo. ¿Qué es lo que temo? Que llueva esta tarde, ¿no? Sería subordinada sustantiva. En la siguiente, estoy cansado de que llegues siempre tarde. ¿Cuál sería la proposición subordinada ahí? Que llegue siempre tarde. Muy bien, que llegue siempre tarde. Ya, ese que llegue siempre tarde está después de quién? Está después de la preposición. Si está después de la Posición de. preposición, pues, sustantiva, ¿no? Sustantiva, perfecto. Vamos con la siguiente. A pesar de que haya poca luz, veo bien. A pesar de que haya poca luz, veo bien. Acá ubícame primero el nexo subordinante. ¿Cuál es? A pesar de que. Muy bien. A pesar de que. El a pesar de que, ¿qué conjunción es? Concesiva. Concesiva. Y si es concesiva, ¿qué subordinada Es sería? adverbial. Sustantiva. Muy bien. Adverbial. Perfecto. Sería una adverbial concesiva. Siguiente. Alcanzó tal velocidad que se salió de la pista. ¿Cuál sería la proposición subordinada acá? Tal velocidad que se salió de la pista. Ya. En este caso, chicos, solo sería el que se salió de la pista. ¿Ya? El conector acá es el que se salió de la pista. Pero, cuando hicimos conjunciones, te dije, si ese que tiene elementos intensivos, o sea, adverbios de intensidad previos, tiene un nombre específico. Todavía te dije, tan que, tal que, tanto que. En medio de ese tan te ponía puntos suspensivos, ¿sí o no? Tan que, tal que, tanto que. ¿Esos qué tipo de conjunciones eran? Aquellos que tenían que tener. Consecutivas. Muy bien, Consecutivas. perfecto. Consecutivas. Entonces, por lo tanto, si es consecutiva, ¿qué adverbial sería? Adverbial consecutiva. Muy bien, perfecto. Adverbial consecutiva. Entonces, no te olvides, ¿ah? Cuando yo vea el tan que, el tal que y el tanto que, estamos hablando de una adverbial consecutiva. Siguiente. Profesor, ¿cuál sería la proposición subordinada? ¿Tal velocidad que se salió de la pista? ¿Ese sería? No. Solo sería que se salió de la pista. Ah, ok. Ya, solo es. Siguiente. Antes de que llueva, iré a casa. ¿Cuál sería la proposición subordinada? De que llueva, iré a casa. No. Acá sería antes de que llueva. Antes de que llueva. Claro, antes de que llueva. ¿Y cuál sería la conjunción? Locativa. Locativa. Claro, ¿no? La conjunción sería antes de que. Entonces acá la pregunta responde a cuándo, ¿no? ¿Cuándo llegué a casa antes de que llueva? Entonces sería adverbial de lugar o adverbial locativa. ¿Ya? A ver, en la siguiente. Los nativos danzaban para que la lluvia caiga. Los nativos danzaban para que la lluvia caiga. ¿Cuál es el conector acá o la proporción subordinada? Proposición. Para que la lluvia caiga. Muy bien, para que la lluvia caiga. Listo, es la proporción subordinada. Ahora, ¿cuál es el conector? ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bien. ¿El conector para qué conector es? Finalidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la oración compuesta?
Oración compuesta adverbial de finalidad. Finalidad, adverbial de finalidad. Perfecto. Siguiente. Le expliqué el lugar donde estaba el tesoro. Le expliqué el lugar donde estaba el tesoro. ¿Cuál sería la proposición subordinada? ¿Dónde estaba el tesoro? ¿Dónde estaba el tesoro? Muy bien. Si yo veo el dónde, debo presuponer que es adverbial del lugar. Entonces, para estar seguro, al verbo principal le hago la pregunta ¿dónde más el verbo? Entonces, yo hago la pregunta ¿dónde le expliqué? ¿Dónde estaba el tesoro? No hay ¿Responde la respuesta. pregunta? No. No hay respuesta. Muy bien, entonces no es adverbial de lugar. Adjetiva. Aplico las demás normas. Ese donde está después del sustantivo lugar, por lo tanto sería adjetiva. Perfecto. En la siguiente, yo vivo donde estaba talando los árboles. La proposición subordinada acá sería, ¿Dónde están talando los árboles? muy bien, donde están talando los árboles. Ahora, si veo el dónde, debo presuponer que es el lugar. Le hago la pregunta ¿dónde? Al verbo vivo. ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde estaban talando los árboles? Sí, sí tiene Muy sentido. bien. Ahí sí responde, entonces ahí sí es adverbial del lugar. Perfecto. Como llueva mañana, no habrá partido. ¿Cuál sería la proposición subordinada acá? Como llueva mañana. Como llueva mañana. Muy bien. ¿Ese cómo a qué equivale? Ah, sí, así. A condicional, ¿no? Sí. Si llueva mañana, muy bien. Si llueve mañana, no habrá partido. Entonces sería adverbial condicional, ¿no? Adverbial condicional. Siguiente. En la siguiente dice, como trates a los demás, te tratarán a ti. Como ¿Cuál sería la trates a proposición? como trates a los demás. Muy bien, como trates a los demás. Si veo el cómo, debo presuponer que es de modo. Le hago la pregunta, ¿cómo te tratarán a ti? Como trates a Como los trates demás. a los demás. Sí, está bien. Ya, sí responde, entonces es adverbial de modo, muy bien. Esta es la casa donde nació Melgar. Donde A ver, nació Melgar. Donde nació muy Melgar. bien, donde nació Melgar. Si veo el dónde, debo presuponer que es el lugar. Hago la pregunta, ¿dónde Está- es? ¿Responde o no responde? No, ¿Dónde no, es? es adjetival. Muy bien. Este dónde está después del sustantivo casa, por lo tanto sería adjetiva. Adjetiva. Y la última dice, que os calléis es el mejor remedio para mi jaqueca. ¿Cuál sería la proposición subordinada? Que os calléis. Que os calléis. Muy bien. ¿De qué tipo sería? Sustantiva. Sustantiva porque está iniciando la oración. Bien, muchachos, bien trabajado entonces. De tareita te voy a dejar que resuelvas los ejercicios de dirigidos y los ejercicios de autoevaluación. ¿Ya? Márcalos y practica. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengas acá? Sí, sí, profesor. ¿Qué le iba a decir? A veces los verbos en infinitivo también pueden funcionar como preposiciones subordinadas. Sí, 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 muy bien. Ya, pero eso es muy, como que te digo, no te va a preguntar eso la UNSA, ¿ya? Cuando el infinitivo es va a formar proposición subordinada cuando tiene objeto directo. Por ejemplo, si yo digo, amar hace sufrir. Si yo digo amar hace sufrir, el sujeto es amar, ahí es sustantivo. Ahora, si yo digo amar al prójimo es bueno, el infinitivo amar ahí tiene objeto directo. ¿A quién amas? Al prójimo. Cuando tiene objeto directo, ahí es donde funciona como proposición subordinada. Pero ese es muy complejo, ¿ya? No. Le he sacado todos ese tipo de ejercicios, los he sacado, simple para no confundirlos. Centrémonos solo en lo que te estoy dando. ¿Ok? Profesor, disculpe, y aparte las coordinadas, también existen las consecutivas. Eso no lo Ah, ha ya, colocado. las hilativas, sí. Muy bien. Las conjunciones hilativas, luego, pues, por ende, entonces, por ello, por lo tanto, con que, en consecuencia, esas conjunciones forman oraciones compuestas coordinadas. ¿Ya? Entonces, si yo digo pienso, luego existo, ya, esa es una oración compuesta hilativa. ¿Ya? Esas también la añades ahí.
Pero una última pregunta. Dice que el vocativo no forma parte de la oración. Entonces, ¿qué función cumpliría? ¿O no tendría No una cumple, función específica? no, no ¿Ninguna cumple función? ninguna función. No cumple ninguna función. Lo sacas Ah, totalmente. ya, profesor, gracias. Muchas gracias. Muy bien, campeón. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, con eso terminamos. Yo me despido. Chau, chau. Se cuidan. Hasta la próxima. Practiquen, ¿ah? Practiquen. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Profesor. Hasta luego, chicos. Hola, hola chicos. Señor Dimas, deme para compartir, por favor. Señor Dimas. Jóvenes, ¿me escuchan? Todo listo, profesor, ya puedo poner pantalla. Sí, profesor. Ok. Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Soy el profesor Román Sonco del curso de Geografía. Vamos a empezar a trabajar, chicos.
nuestra última semana, nuestro último tema que se llama el tema del cambio climático, ¿ya? Para ello, chicos, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Así que, a ver, ¿dónde está? ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Contesten. Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, excelente. Mira, vamos a hablar del cambio climático, chicos, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Un verano en Nueva York. Listo, chicos. Vamos a empezar, por favor, ¿ya? Mira, acá tenemos un resumen general. No te vas a olvidar del año 1988, ¿ya? El problema del cambio climático, jóvenes, uno tiene que entender lo siguiente. En el cambio climático debemos hablar de un cambio climático natural y de un cambio climático antrópico. El problema, profesor, es el cambio climático antrópico. Y eso se estudia con la creación del IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático. ¿Ya? Este IPCC, jóvenes, fue creado con la ayuda de la OMM, la ayuda del PNUMA. ¿Ya? Estos dos organismos hicieron esfuerzos para crear el IPCC. La OMM es la Organización Meteorológica Mundial y el PNUMA es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estos dos organismos crean el IPCC y estos expertos serían los encargados de estudiar el cambio climático antrópico. En 1990, jóvenes, como dice ahí, sale el primer informe de este IPCC en el cual dice que, profesor, la causa principal de los gases de efecto invernadero, la causa principal del cambio climático antrópico son los gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, los países tenían la obligación, jóvenes, de buscar su reducción, ¿no? Progresiva de ellos. Con esta finalidad, jóvenes, en 1992 se crea la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En el año 92 se hacía la famosísima Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en Brasil, y como había una apreciable cantidad de países participantes, se decide crear esta Convención Marco que se convertiría en el máximo organismo para la discusión del problema climático. En 1994, chicos, se decide poner en vigencia. Ustedes preguntarán, ¿qué cosa, profe? La Convención Marco, pues, ¿no? Ya habían más de 100 países que habían firmado, jóvenes, esta convención y ellos se comprometen a buscar estrategias. ¿Cómo? ¿Cuándo? Para eso deciden crear la COP. La COP es la Conferencia de las Partes, se conoce también como Cumbre del Clima. Esta cumbre, profesor, se realiza anualmente, ¿ya? Y fue Alemania la primera que albergó en el año 95, ya en el año 95 Alemania, en Berlín, se hace la primera edición de la Cumbre del Clima, cuyo objetivo, repito, era solucionar, buscar estrategias, ¿cierto?, para disminuir, mitigar el impacto del cambio climático antrópico. En el año 96 se hace la segunda edición y en el año 97 se hace la tercera edición. Por eso te pongo acá la COP número 3. En esa COP número 3, jóvenes, se realizaba en Kioto, en Japón. Y ahí, jóvenes, a esa COP llegan los representantes del IPCC, de los que te había mencionado, mira acá en el año 88. Y estos patas muy molestos dicen
que hasta el año 97 habían pasado 7 años desde el primer informe, evidentemente, y no se había generado una estrategia real, tangible, para disminuir estos gases. Por lo tanto, o ante esa presión, se decide crear el famoso protocolo de Kioto. ¿Ya? Cuando yo te pregunte, ¿para qué es el protocolo de Kioto? Tú dices, para reducir, disminuir, mitigar, cualquier sinónimo relacionado con ello de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Reducir esos gases. Pero jóvenes, luego les voy a contar en la siguiente diapositiva qué es lo que ha pasado. Tuvimos que esperar hasta el año 2005. En el año 2005, jóvenes, la COP, la Cumbre del Clima, se hacía en Montreal, en Canadá. Y ahí, jóvenes, se pone en vigencia. ¿Qué se pone en vigencia, profesor? Obviamente el protocolo de Kioto. ¿Ya? Se pone en vigencia el protocolo de Kioto. Y todos esperaban, evidentemente, que a partir de ese año empezarían las reducciones de estos gases. Y no fue así, jóvenes. ¿Ya? No fue así. Porque los países involucrados pidieron un tiempo y ese tiempo, jóvenes, se va a prolongar hasta el año 2008. Por eso, del año 2008 al año 2012 es considerado el primer periodo del protocolo de Kioto. El objetivo era reducir 1% anual todas las emisiones, pero como del 8 al 12 hay 5 años, entonces sumaba todo que había que reducir en 5% las emisiones de estos gases. ¿Ya? Ahora, según el primer periodo, jóvenes, llegaría a su fin en el año 2012, año muy importante. Se hacía la COP número 18 en Qatar, en Doha, jóvenes. Y ahí, tras una larga discusión, viendo los resultados, porque los únicos que habían cumplido la meta eran los países de la Unión Europea. El resto de países no se había retirado inclusive, no habían firmado el protocolo, otros estilo Perú habían aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ante esa realidad, se decide aprobar, ¿qué cosa, profe? El segundo periodo del protocolo de Kioto, que arrancaría el 1 de enero del año 2013 y culminaría el 31 de diciembre del año 2020. ¿Ya? Entonces, ese periodo, profesor, se le dice segundo periodo de Kioto y comprendía un total de 8 años. ¿Quiénes deberían reducir? Los países desarrollados. ¿Qué reducir? Gases de efecto invernadero. ¿En qué porcentaje? En 1% anual. Solamente como del 13 al 20 hay 8 años, para el segundo periodo había que reducir un total de 8%. Entonces, el 31 de diciembre del año 2020, el protocolo de Kioto llegaría sí o sí a su fin. No habría más. ¿Entendido? ¿Por qué se puso, profesor, esa fecha? Porque la idea era buscarle un reemplazo. Un reemplazo a Kioto mediante un protocolo o un acuerdo mucho más ambicioso, con muchos más objetivos. En busca de ello, jóvenes, en el año 2014, y esto no te vas a olvidar, es importante, en el año 2014 se hace la COP número 20 en Lima, en Perucito. ¿Ya? Ahí se empezó a negociar, ahorita te voy a explicar más adelante también algunas cosas, pero no se culminó, jóvenes, el tratado, el protocolo o el acuerdo, y dijeron, oye, al año siguiente 2015, la COP21 tocaba ser en París, en Francia. Y es ahí, jóvenes, donde se culminaría todo, por eso se llama el famoso acuerdo, le llaman así, internacional de París, le ponemos así, para o sobre el cambio climático. Este acuerdo, jóvenes, de París, ¿ya? Este acuerdo de París es el que reemplazaría ¿a quién?
al protocolo de Kioto tras su finalización. Pero no tuvieron que esperar tanto, porque mira, el Acuerdo de París se crea en el año 2015, ¿no? Y profesor, al año siguiente, vale decir, año 2016, ya se puso en vigencia, o sea, mucho antes de que el protocolo de Kioto culmine. ¿Listo, jovencillos? Muy bien. Chicos, ¿entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Oh. Chicos, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ese Sí, de profe. acuerdo de país, no entendí, profesor. ¿Por qué puso 16? Porque se pone en vigencia en ese año. Están viendo mi pantalla, chicos, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Ok, excelente. Entonces, ese es el resumen general el que deberías saber. Ahora vamos a profundizar en algunas cosas jóvenes. Por ejemplo, en el protocolo de Kioto que habíamos hablado, a ver si recuerdas. Dime, si todo está claro, ¿en qué año se había creado el protocolo de Kioto? En el 97. En el 97. Muy bien, voy a apuntar acá. ¿En qué año se había puesto en vigencia? 2005. 2005. Voy a colocar acá. ¿El primer periodo de qué año a qué año era? 2008-2002. Muy bien. ¿Y el segundo periodo? 2012 al 2020. Del 13 al 20. Ah, no, del 13 al 20. Ya está. Entonces, cuando te pregunten, ¿para qué sirve el protocolo de Kioto? Tú vas a decir, mira lo que dice acá, ¿no? El término reducir, disminuir, lo que te decía, gases de efecto invernadero. Y de todos los gases que hay en la atmósfera, el protocolo de Kioto, jóvenes, solamente eligió 6, mira. El CO2. ¿Qué es el CO2, chicos? Vamos, vamos, jóvenes, ustedes saben qué es el CO2. ¿O no? CO2, oye, no te pases. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El CH4, ¿qué es eso? Metano. Muy bien. El N2O, ¿qué es eso? Óxido nitroso. Muy bien. El SF6. Hexafluoruro de azufre. Hexafluoruro de azufre. Y luego, jóvenes, gases artificiales como los HFC, que son los hidrofluorocarbonos, y los PFC, que son los perfluorocarbonos. Entonces, chicos, el protocolo de Kioto había dicho, voy a reducir eso, pero solo 6, nada más, escogidos según cantidad, según letalidad. ¿Ya? Pues me decían, chicos, que se había creado el protocolo en el año 97. ¿Sí? Y mira lo que te pongo acá en el primer espacio. Dice que tras su creación se pusieron muchas condiciones. La primera condición era que los países desarrollados tenían la obligación sí o sí de reducir, no había forma. Y segundo, profesor, es que los países en vías de desarrollo no tenían ningún compromiso al respecto, ¿no? Como que podían y no, y si es que querían, podían aumentar sus emisiones. No había problema al respecto, ¿ya? Entonces, como los países desarrollados no todos estuvieron de acuerdo, entonces se puso un requisito. ¿Cuál era el requisito? El que estás viendo acá, mira en la segunda parte. Dice que más de la mitad de los países desarrollados deberían de firmar el protocolo de Kioto. ¿Ya? Y como no se puede obligar a nadie a firmar, jóvenes, se tuvo que esperar pacientemente desde el año 97 hasta el año 2005. No te vas a olvidar, ¿ya?
del 97 al año 2005. En el año 2005 les dije que se había puesto en vigencia. Y en el año 2008, mira, acá está, del año 2008 al año 2012 es el primer periodo. Nos votaba un total de 5%. Los resultados, profesor, la Unión Europea había cumplido, y no solo 5, había reducido el 8% del total de sus emisiones. El resto de países había hecho un algo de esfuerzo, 2, 3%, y otros se habían retirado, como les dije. Por eso, jóvenes, se decide aprobar el segundo periodo de Kioto, que iría del 13 al año 2020. ¿Ya? Profe, ¿el protocolo de Kioto terminó, profesor, en el año 2020? Sí, Pulpi. Si te preguntan, hoy, en la actualidad, te dicen, ¿no? En el examen, se me ocurre del 9 de abril, te dicen, hoy, en la actualidad, ¿el protocolo de Kioto está vigente? Tú dices, no, culminó en el año 2020. ¿Listo, Bulbines? Eso es lo que tenemos que saber. Hasta ahí, ¿está claro, chicos? Sí. Sí, profesor. No, escuché un no por ahí. Pero bueno, pensemos que dijo que sí. Ahora, hablando, jóvenes, de protocolos y de acuerdos, también, jóvenes, en el planeta Tierra se lleva a cabo la cumbre de la Tierra. Esta cumbre de la Tierra, jóvenes, como lo pueden leer ahí, está organizado por Naciones Unidas, por la Secretaría General de Naciones Unidas. Y hay dos temas que se van a debatir acá. El primer tema es medio ambiente y el segundo tema es el desarrollo. El medio ambiente, profesor, o sea, hablamos de su degradación, ¿cierto? De cómo el hombre ha impactado negativamente en ella. Y los temas de desarrollo tienen que ver con pobreza, con hambre, con desnutrición, igualdades, oportunidades, cosas de ese tipo. Porque se preguntaban, jóvenes, en el mundo que durante el siglo XX el hombre había explotado, jóvenes, cantidad inmensa de recursos naturales, como en ninguna época, pero sin embargo no había podido, jóvenes, solucionar los problemas del desarrollo, ¿no? Al contrario, la pobreza, el hambre, jóvenes, aumentaron, se intensificaron mucho más. Entonces, la cumbre de la Tierra es para darle solución a ello y cambiar, profesor, nuestro modelo de vida y nuestro modelo de producción, ¿no? Y que ese modelo de vida y de producción sea adecuado, sea sostenible, sea compatible con el ambiente, ¿ya? Entonces, esas son las motivaciones de la cumbre de la Tierra. ¿Listo, chicos? Ahora, en 1972, en Estocolmo, la capital de Suecia, jóvenes, se realiza la primera edición de la Cumbre de la Tierra. 113 países participan y el tema central de todos, jóvenes, era el medio ambiente. Por primera vez en la historia, el medio ambiente era discutido en su total amplitud, ¿ya? Y como el diagnóstico no era nada alentador, porque jóvenes se había degradado, ¿no? Se había talado, se había destruido los ecosistemas, biomas y todo lo demás, el gran acuerdo de esto es que se logró, jóvenes, fijar una política internacional medioambiental. Quiere decir que en esa década se habló de derechos ambientales, se habló, jóvenes, de que el hombre debe vivir en un ambiente sano, en un ambiente, jóvenes, libre de contaminación. Para eso se aprobaron leyes, jóvenes, que sancionen la tala, por ejemplo, indiscriminada o la tala ilegal de especies y un montón de cosas más, ¿ya? Entonces, el tema del medio ambiente fue, jóvenes, la agenda central de esta discusión, ¿ya? Y fue una cumbre muy exitosa, muy poderosa, que influenció en el quehacer del resto del mundo. Es más, muchas ONGs, que son organismos no gubernamentales,
jóvenes, inician su creación después de la cumbre del año 72. ¿Ya? Muy bien. 20 años después, jóvenes, se realiza la segunda edición. Esta segunda edición tenía como sede la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Y en este caso, el número de países aumenta significativamente. O sea, de 113 aumenta, jóvenes, a 172 países. Ahora, se llegaron a acuerdos muy importantes acá, ¿ya? Los acuerdos, jóvenes, era primero la Convención sobre la Diversidad Biológica. Ese es el primer acuerdo. Esta convención, jóvenes, hablaba de proteger las especies de flora y fauna en casos de cataclismo, de un evento nuclear, cosas así. Porque si el hombre sobreviviese a estos eventos, tendría que repoblar el planeta, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Ya, mediante una selección, mediante un banco, jóvenes, de semillas que se guardan y que se custodian año tras año. Ese mismo año, la otra convención era esta que ya te hablé, harto, ¿cierto? La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Se habló de eso, jóvenes, se creó eso. Se habló también de cómo reemplazar al petróleo y convertirlo en unas energías renovables, en unas energías limpias, en unas energías amigables con el medio ambiente. Ese fue el acuerdo, ¿ya? Pero también, jóvenes, se habló de la escasez del agua o del estrés hídrico, que cada vez más el mundo padece más y más de ellos. Inclusive hay áreas o zonas del planeta que están siendo despobladas debido a la escasez del agua. Entonces, al tocar esos temas tan importantes, en la cumbre de la Tierra del año 92 fue muy importante, jóvenes, ¿ya? 10 años después, chicos, se hace la tercera edición de esta cumbre. Se hace en Johannesburgo, ¿ya? En Johannesburgo, que queda en Sudáfrica. El número de países, mira, aumentó 180 países, ¿no? Que estaban interesados y comprometidos con el futuro del planeta Tierra. Y acá, profesor, ¿qué ocurrió? Desarrollo sostenible. Decidieron llevar a cabo el desarrollo sostenible. Ojo acá. No es que el desarrollo sostenible haya aparecido mágicamente en el año 2012. No. El desarrollo sostenible es no tan antiguo, pero en la década de los 80, la ambientalista Harriet Brundtland saca el informe Brundtland en el cual hablaba ya del desarrollo sostenible y los componentes de esto. Solo que había quedado en el papel y esta vez, jóvenes, estaban decidiendo llevarlo a la práctica. Luego de revertir el daño al medio ambiente, recuerda que 30 años atrás en Estocolmo se había hecho algo similar, pero las leyes, las sanciones mucho más drásticas a ellos, no había parado la actividad transformativa del hombre, ¿no? Entonces decían que se tenía que endurecer las penas, se empezaron a crear en los países juzgados especiales, jóvenes, para ver temas de medio ambiente, ¿no? Se habló de mejorar la calidad de vida, se habló de luchar contra la pobreza, políticas de hambre cero y un montón de cosas más. En el año 2012, jóvenes, se realiza la cuarta edición de la Cumbre de la Tierra, ¿ya? Cuarta edición. Esta cuarta edición asisten 193 países. De estos 193 jóvenes, tenían que participar también los del G8 y debían participar los del G20. Del G8 y del G20. ¿Ya? Que estos son, vamos a decir, los líderes jóvenes del mundo, ¿no? Y estos patas discutirían, debatirían, jóvenes, esta problemática. Pero ¿qué es lo que sucedió? En vez de ser los grandes impulsadores de este tema,
jóvenes, no acudieron al dicho evento. Por lo tanto, el resto de participantes sacó un documento denominado El futuro que queremos. El futuro que queremos era un diagnóstico de los temas ambientales ocurridos entre entonces, que ya eran de dominio público, vale decir, que no aportó nada nuevo esta cumbre de Río de Janeiro, del año 2002. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿está todo claro? Sí, profesor. Profesor. Ya. Tienen 10 segundos para aprender Cumbre de la Tierra. Rápido, regresen 10. Listo, chicos. ¿Cuántas cumbres de la Tierra tenemos? 4. 4. Primero, año. 72. ¿Qué 1972. Estocolmo. ¿Qué más? ¿Qué más? Existieron 113 No, estados. los años. 72, después. 1992. 72, 1992, 2002 y 2000. 92, 2002 y 2012. Muy bien. En el año 72, ¿dónde se realizó? En Estocolmo. En Estocolmo. Muy bien. 92. Río de Río de Janeiro. 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 Oh, muy bien. El 2002. Johannesburgo. Luxemburgo. Johannesburgo. 2012. Río de Janeiro. Río de Janeiro. De nuevo. Otra vez Río de Janeiro, ¿no? Ya está, muy bien. Ahora mira, vamos a hablar, ya que estamos en cumbres. Recuerda que te hablé que en el año 94, a ver, vamos a regresar a nuestro resumen acá, mira chicos, que en el año 94, jóvenes, se había decidido crear, ¿qué cosa? Te dije la COP, la Cumbre del Clima, ¿no? Y que se hacía anualmente. Ahora tenemos 26, 27, 28 ya ediciones de esta cumbre, ¿ya? La única que no se hizo fue en el año 2020, 19, 20. Entonces, de esas cumbres, jóvenes, son importantes las siguientes. Mira que te voy a poner acá. Basta. No te vas a olvidar la primera cumbre de la Tierra, la primera cumbre del clima, ¿sí? También sus siglas COP, no te olvides que es la Conferencia de las Partes, se hace en Alemania, en Berlín, ¿ya? Alemania, Berlín. Y profesor, de todas estas cumbres, que son 27, 28, ahorita vamos a sacar las cuentas, la COP número 3, no te vas a olvidar, mira, ahí surge el protocolo de Kioto, no te olvides, en la COP 3. No te vas a olvidar de la COP número 18. ¿Por qué, profesor? En la COP 18 se aprueba el segundo periodo de Kioto, ¿ya? El segundo periodo de Kioto. No te vas a olvidar de la COP 20. La COP 20 del año 14. ¿Por qué no me voy a olvidar? Porque se hace pues en nuestro país, Pulpe, ¿ya? Y ahorita vamos a profundizar un poquito más ahí.
Y luego la COP21, no te vas a no te vas a olvidar porque ahí se aprobó el famoso Acuerdo Internacional de París. ¿Listo, chicos? Entonces, esas son las cumbres más importantes, ¿ya? Entonces, la del 20 no se hizo, en el año 2021 se hizo la que estaba programada, esa sería la 26, entonces tenemos 27 ediciones de la cumbre del clima. Vamos a hablar, jóvenes, de estas dos últimas, ¿ya? La COP20 de nuestro país, eso es importante, se hace en el Perú. ¿Por qué se hace en el Perú, profesor? Porque el Perú era significativo ante esta realidad. Mira, el Perú, jóvenes, aporta el 0,4% del total de los gases de efecto invernadero, ¿ya? 0,4, nada más, casi nada, ¿no? Entonces está dentro de los países jóvenes que menos aporta a la emisión de estos gases. Eso es muy saludable. Pero sin embargo, jóvenes, está dentro de los países más vulnerables, más afectados, jóvenes, por las consecuencias del cambio climático. Entonces en el Perú, jóvenes, se vive una enorme contradicción de eso, ¿no? Más golpeado, pero sin embargo aporta casi nada. Por eso, jóvenes, en el año 2014 se decide realizar la cumbre del clima en el Perú. Y fue importante, ¿por qué? Como te pongo acá, mira, se sentaron las bases del Acuerdo de París. Pero ya, jóvenes, hablando de esta cumbre, se habló de temas muy importantes. Uno, de economías sostenibles. Eso es lo que te decía en la cumbre de la Tierra, ¿no? Que nuestro modelo de producción y nuestro modelo de vida también debería de cambiar, depender cada vez menos de los recursos primarios o naturales y, jóvenes, hacer uso más de los servicios, ¿no? O de lo que hoy se llama la economía del reciclaje o de la economía circular. Esa es la voz. La idea era que las economías sean sostenibles, perdurables en el tiempo, pero que también las generaciones del futuro puedan satisfacer sus necesidades sin ningún riesgo alguno. Pero no solo deberían ser sostenibles, sino también bajas en carbono. Bajas en carbono, ¿qué quiere decir? Que cada vez, jóvenes, la economía mundial dependa menos de los combustibles fósiles, ¿no? Hoy en día, jóvenes, deberían saber ustedes que la fuente energética del mundo entero son los combustibles fósiles, ¿no? Todo está basado en la quema del petróleo, del gas, bueno, ahora cada vez menos del carbón, pero todavía hay países que siguen produciendo y exportando carbón, es el caso de China, por ejemplo. Entonces, dependemos del petróleo, ¿no? Y la discusión en el Perú era cada vez reducir eso. Y uno dice, pero si cada vez utilizamos menos, ¿qué hacemos? Ah, acá lo que hay que buscar son lo que se llaman las energías renovables, las energías alternativas, ¿no? Y además limpias, como la energía solar, eólica, geotérmica, cosas de ese tipo, ¿ya? Y que tengamos una diversidad de fuentes, ¿no? Y no solamente depender de uno, porque recuerda, mira, cuando el petróleo sube, todo sube. Cuando el Todo petróleo sube, baja, todo baja. ¿qué incauto que eres, Pulpín? Cuando el petróleo baja, nada baja. ¿Para qué va a bajar? Así no funciona la economía. Pero cuando sube, todo sube. Pero cuando baja, nada baja, joven Pulpín. Eso es porque Algo dependemos de parecido él. como el dólar. Puede ser como el dólar. El dólar es la divisa por excelencia, así que se fija en dólares el precio del petróleo. Entonces, esa era la idea. Se habló de la resiliencia, ¿no? Aplicada a todos los sectores jóvenes en todos los ámbitos, ¿no? De tecnologías resilientes, infraestructuras resilientes, ¿no? Programas resilientes, ¿no? Inclusive ahora se habla de la arquitectura resiliente, un montón de cosas. Pero sobre todo había que incluir al clima en todo lo que hagamos, proyectos, procesos, megaproyectos, ¿no?
Y el Perú, jóvenes, si no se hacía nada de estas cosas, una de las tantas consecuencias devastadoras en el Perú sería la pérdida en la producción agrícola, ¿no? Se calcula que si nosotros no hacemos nada para contrarrestar esta vulnerabilidad que tiene el Perú, oiga, podríamos perder el 12 o en el peor de los escenarios, el 50% de nuestra producción agrícola. Ahí sí, jóvenes, hay que agarrarse de todo lo que podamos, porque entonces se desatará una crisis sin precedentes en el Perú. ¿Ya? Y ya llegando a nuestro final, jóvenes, este es el famoso Acuerdo de París. Recuerda que el Acuerdo de París, joven Bulpín, había surgido ya en la COP20 de Perú, ¿no? No se había culminado la negociación y entonces decidieron hacerlo al año siguiente. Entonces, por eso se dice la COP21, Acuerdo de París del año 2015. Dice, acuerdo internacional, mira lo que dice, esto es importante, vinculante. Vinculante quiere decir que es de carácter obligatorio, que todos los países firmantes del Acuerdo de París, jóvenes, tienen la obligación de cumplir sus metas, sus objetivos, todo lo que se haya trazado. La idea inicial era, jóvenes, ponerlo en vigencia al finalizar el protocolo de Kioto. No sé si tú recuerdas, el protocolo de Kioto culminaba en el año 2020. Entonces, oye, dijeron, y algunos dijeron, oye, pero ¿para qué esperar? Mira, ya se aprobó en el año 2015. 5 años serían una pérdida total, ¿no? Entonces se decidió, jóvenes, ponerlo en vigencia en el año 2016. No te vas a olvidar eso. ¿Verdad? El Acuerdo de París se crea en el año 2015 y está en vigencia desde el año 2000, profesor 16. ¿Y en qué trabaja, profesor, este Acuerdo de París? Básicamente, mira, 2 objetivos claves. Uno, que el incremento de la temperatura no sobrepase los 2 grados centígrados, ¿no? Y bueno, no estamos tan bien al respecto, porque jóvenes, desde 1990, en que el IPCC saca el primer informe, profesor, la temperatura de la Tierra por década ha ido aumentando 0,5 grados. Entonces, si tú sacas cuentas, estos 2 grados deberíamos superarlo en el año 2030. Y es preocupante porque muchos dicen que si superamos esta barrera de los 2 grados centígrados, habrán muy pocas cosas que ya podremos hacer por el planeta, ¿no? Es el punto de no retroceso, dicen algunos. 2, Pulpín, que las emisiones de gases de efecto invernadero no alcancen su valor máximo. Esto se mide en ppm, en partes por millón, se dice. Y esto, jóvenes, es lo que hereda el Acuerdo de París del protocolo de Kioto. Recuerda que Kioto, te he dicho, es para gases de efecto invernadero. Entonces, el Acuerdo de París no es que se olvida de ello, no, hay que seguir reduciendo. Y para eso, jóvenes, los países tienen que tener este carácter vinculante, obligatorio, ¿cierto? Se tiene que hacer la revisión de estos compromisos cada 5 años, ¿no? Entonces, cada 5 años se revisa, a ver, Perú, ¿cómo vas? ¿Estás cumpliendo o no estás cumpliendo las metas? Y de acuerdo a eso se pone más calificativo, menos calificativo, reciben los bonos del carbono o no, y cosas de ese tipo, ¿no? Y otra cosa, jóvenes, que esto tiene que estar financiado, cosa que no ocurría con el protocolo de Kioto, que más dependía, digamos, su funcionamiento de la buena voluntad de los países. Pero, jóvenes, el Acuerdo de París tiene financiamiento. Dijeron, oye, ¿quiénes van a financiar esto? Lo van a financiar, dijeron, los países desarrollados. A cada país desarrollado se le puso un monto, jóvenes, obligatorio. Parte de su presupuesto nacional debe estar destinado, jóvenes, a financiar el Acuerdo de París.
En cambio, los países en vías de desarrollo, su aporte sería voluntario. ¿Ya? Entonces, estas son las condiciones del Acuerdo de París. Muy bien, jóvenes. Eso sería la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud, algo, chicos? Hola, ¿están Ninguna, ahí? profe. Muy bien. Eso sería entonces nuestra sesión del día de hoy, estimados jóvenes. Con eso llegamos al final de la sesión. ¿Ya? Qué bueno que no haya preguntas. La siguiente semana les hablaré de una segunda parte del cambio climático. ¿Listo, chicos? Muy bien. Con eso me despido. Con eso les digo adiós.